El doctor Ramón Barquet nos va a ilustrar estos próximos minutos, así que adelante, Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, Anabel. Déjame compartir un momento la presentación. Ya, perfecto. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Ramón Barquet. Soy adjunto musculoesquelético del Hospital Josep Trueta de Girona y hoy os quería hablar de la imagen que nos encontramos tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Lo que he hecho es dividir esta sesión en tres partes. Una introducción donde hablaremos de la anatomía del ligamento cruzado, un breve repaso al protocolo de resonancia que hacemos en nuestro centro y los conceptos básicos de la cirugía para poder llegar a comprender exactamente qué es normal y qué no en nuestras imágenes. Luego, una porción central de hallazgos, sobre todo cómo valoramos el injerto, la propia plastia, cómo sería la señal, cómo sería la integridad y muy importante, la valoración de los túneles óseos. Y ya, para acabar, hablaremos de las complicaciones, tanto las intraoperatorias como las postoperatorias. Vamos a empezar con una introducción. Nada, simplemente 4 brochas de lo que es el ligamento cruzado anterior. Es un ligamento cruzado, un ligamento interarticular de la rodilla, donde presenta su origen en la superficie medial del cóndilo lateral del fémur, justo aquí os estoy apuntando, y va a cruzar y bajar e insertarse aquí, en la región anterior de la superficie tibial, donde se conoce como la eminencia intercondylar anterior. Gracias a esta morfología y a esta disposición, pues lo que consigue evitar es que haya un desplazamiento excesivo anterior de la tibia en relación al fémur y también evita una rotación excesiva de la rodilla. Está dividida en dos fascículos, uno anteromedial, que tiene más importancia biomecánica durante la flexión de la rodilla, y uno posterolateral, que sería este de aquí que vemos, que es más eficiente durante la extensión de la rodilla. Hay alguna variante que nos podemos encontrar en pacientes, como una inserción anómala del menisco medial o una presencia de un tercer fascículo, entre otras, pero bueno, tienen poca relevancia clínica. Aunque a mí siempre me gusta enseñar este caso, porque lo encuentro muy curioso, que es un case report donde se observan dos variantes en el mismo paciente, un tercer fascículo y una inserción medial. Pero bueno, simplemente es una curiosidad. Este es el protocolo que usamos en nuestro centro. Consta de un coronal PD en SPARE, un axial T2 SPARE, un sagital PD, sagital T2 gradiente y, muy importante, un T1 sagital oblicuo que esté siguiendo el trazo de la plastia o del ligamento cruzado anterior. Siempre es muy importante asegurarnos que está bien oblicuado y a veces puedes utilizar tanto el sagital como el axial para ver que realmente la línea esté cruzando en la totalidad de la plastia. Y para empezar, nada, simplemente conocer los conceptos básicos de la cirugía, ya que hay diferentes tipos y cada uno tiene alguna peculiaridad. Sobre todo lo que se diferencian entre las cirugías es de dónde adquieren el injerto. Lo más frecuente, lo que más nos vamos a encontrar, es un injerto autólogo, que típicamente es el injerto cuadricipital, que es esta porción de aquí. Llegan aquí, cogen un trocito del cuádriceps con una porción de la patela en su región suprapatelar y lo colocan como una plastia. También muy típicamente se puede usar los injertos isquiotibiales que agarran una porción tendinosa del semitendinoso y o grácil, depende de la técnica, y con esto hacen un trenzado en una plastia y lo colocan como plastia. O como último, pueden usar el injerto hueso tendón o patelar, que sería esta región de aquí, que vemos que habrá hueso en ambas porciones de la plastia. Y luego hay otras técnicas secundarias menos usadas, como ejemplo el injerto halogénico o de cadáver, que cada vez se usa menos, tiene una recuperación más lenta que el resto
de injertos autólogos, mayores complicaciones postquirúrgicas y por tanto no suele gustar tanto. Y nada, simplemente nombrar que existen injertos sintéticos que de momento están un poco en proceso de a ver a dónde llegan. Quizás en el futuro llega a ser más eficiente que un autólogo, pero de momento son bastante anecdóticos. Y tenemos aquí este vídeo que nos va a mostrar un poco cómo es esta técnica nada, a grandes trazos. Vemos una rotura del ligamento cruzado anterior y el traumatólogo lo que va a hacer primero de todo es entrar para lisar toda esta región y tenerlo limpio para empezar a hacer sus dos túneles. Hará un túnel femoral y un túnel tibial mediante un taladro específico. Aquí vemos el túnel tibial que está colocándolo. Y una vez que tenga los dos túneles, va a colocar la plastia, agarrarlo con un dispositivo de fijación y a posteriori va a colocarlo por el tibial y con otro dispositivo de fijación aquí abajo. Y ya tendríamos la plastia lista. Ahora sí, vamos a entrar a lo que sería la imagen radiológica, qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que debemos esperar en nuestras imágenes. Empezaremos sobre todo por el injerto y luego ya veremos los túneles, cómo tenemos que interpretarlos. Primero de todo, tenemos que valorar la señal del injerto. Obviamente aquí tenemos una imagen de un ligamento cruzado nativo, pero la imagen que nos tenemos que imaginar, que esperar, sería similar a esta en la mayoría de los casos. Un ligamento hipodenso, fibrilar y de morfología que ya vemos que está como tensada. Siempre que veamos una alteración de señal, pues nos tenemos que ya plantear que es patológico, que tiene un impingement o que hay una rotura parcial, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que tener en consideración dos cosas antes de aventurarnos a decir de que una alteración de señal darla de patológica. Primero de todo, el proceso de ligamentación y segundo de todo, qué tipo de injerto nos estamos encontrando. Primero de todo, ¿qué es este proceso de ligamentización? Es un poco abstracto de explicar, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Es el proceso que, así de modo simple, la plastia que adquiramos de donde sea, con el tiempo, con la tensión, con los cambios de revascularización, va a adquirir progresivamente un aspecto y una estructura similar a la que sería un ligamento cruzado nativo. Y este proceso ocurre en 4 fases. Una primera fase, que es la necrosis avascular inicial, que, bueno, la lógica es, ya que al principio quitamos este injerto del paciente, pues sufrirá un proceso de necrosis. Y en este caso nos esperaremos una baja señal del injerto. Luego ocurrirá una fase de revascularización que gracias a citoquinas y factores de crecimiento se va a promover esta revascularización del injerto y aquí sí que será fisiológico, esperable, que nos encontremos un poco de alteración de la señal de la propia plastia. Siguiente estará seguido por una proliferación celular gracias a esta revascularización y nos encontraremos con una alteración de señal y un leve engrosamiento del injerto. Y ya finalmente, la última fase es la remodelación final, que ya el injerto muestra una señal similar a un ligamento cruzado nativo. Para simplificarlo un poco más y tenerlo claro es, en el primer mes es la necrosis, por lo tanto, un aspecto hipointenso. Durante el mes, año y medio aproximadamente, estará la fase de revascularización y proliferación celular y aquí sí que veremos una alteración de señal y un leve engrosamiento progresivo ya hacia el final. Y tras año y medio vemos la remodelación final y la señal y el aspecto va a ser similar a un ligamento cruzado nativo. Obviamente, no es que del mes al mes y un día de repente brilla y nos esperamos unos cambios. Es un proceso progresivo que depende mucho de la cirugía y del paciente, pues pueden estos valores alterarse. Pero bueno, a menos para tenerlo como una idea aproximada, pues nos servirá. Y obviamente también nombrar que cuanto más rápido sea el proceso de ligamentización, digamos que más efectivo
es el injerto más eficaces. Luego veremos ahora porque cada tipo de injerto presenta unas características diferentes, unas particularidades, sobre todo en cuánto tiempo llega hasta la remodelación final. Vemos que el injerto cuadricipital llega al año y medio, igual que el isquiotibial, a diferencia del patelar, que al año ya suele llegar a la remodelación final. Y aquí, si nos fijamos, el injerto cadavérico, que es el que decíamos que tiende a ser el que más se complica, tarda más en llegar a esta remodelación final, que llega casi hasta los 2 años hasta acabar esta remodelación. Y otra cosa, curiosidad para tener en claro, para saber esta alteración de señal que esperar, es que cuando nos encontramos con un injerto isquiotibial, un injerto tendinoso, hay una particularidad, porque hemos dicho que cogían trenzas tendinosas y las trenzaban, hacían una trenza. Esto lo veremos en este vídeo claramente. Espero que nadie tenga sensibilidad con cirugías, si no recomiendo que cierre los ojos nada, 15 minutillos, donde vemos que adquieren este tendón aquí en el propio paciente y tras lijarlo y limpiarlo, este tendón, aquí están limpiando, pues mira, aquí, ahora van a empezar a hacer un trenzado de esta, de este ligamento, como vemos aquí, y este trenzado durante los primeros meses de la resonancia, tras el injerto, los podremos llegar a observar. Vemos que acaban su trenzado y ya finalmente lo colocan como en su lugar debido mediante vía artroscópica. Pues bueno, pues este trenzado, como ya hemos dicho, aquí podemos llegar a verlo en estas imágenes. Vemos, no es tan bonito, pero vemos que hay como una alteración de señal lineal en su interior, como algo curioso, como si esté emborregado. Pues esto, si sabemos que viene de una plastia de injerto tendinoso y que es bastante reciente, pues tenemos que darlo de normal, porque esto simplemente es el trenzado, no es nada patológico. Y en el caso de que tengamos dudas, porque a veces, claro, no siempre nos dan el clínico la información adecuada sobre si es un injerto tendinoso o es patelar o es de cadáver, etcétera. Si tenemos una reso previa, pues nosotros mismos podemos ser los propios detectives y averiguar de dónde ha sacado esta porción de injerto. Por ejemplo, en este caso, vemos una resonancia prequirúrgica y una postquirúrgica y vemos una disminución de los tendones semitendinosos y grácil y aquí ya podemos deducir de que han sacado el injerto del propio tendón del paciente. Y nada, vamos a continuar con la integridad del injerto, que si en el fondo sabemos identificar un ligamento cruzado nativo roto, sabremos identificar una plastia rota, ya que lo que nos vamos a fijar va a ser los mismos conceptos. Vamos a mirar si hay una discontinuidad de las fibras, si hay una elongación o adelgazamiento del propio injerto, un aumento de señal, como hemos dicho, pero cuidado con la limitación y cambios recientes. Si vemos que las fibras son como serpentiginosas y de aspecto laxo, también nos van a ir a favor de que hay una falta de integridad del injerto, una orientación horizontal del injerto y siempre nos tenemos que fijar en los hallazgos indirectos, como por ejemplo la traslación tibial anterior. Y claro, cuando veamos parte o todos estos hallazgos, ya podemos clasificar si esta plastia tiene una rotura parcial, que básicamente serían como áreas focales hiperintensas entre dos con correcta tensión y posición de las fibras del injerto, normalmente, o roturas completas del injerto, donde, como es este caso, catastrófico, vemos una auténtica solución de continuidad con una pérdida de tensión, nos cuesta ver dónde está la plastia y no es que casi ni la encontramos, está como
ya vemos que está completamente rota. Además, aquí vemos muy bien cómo esta traslación tibial anterior nos tiene que hacer pensar de que tenemos que ir a buscar una rotura completa sí o sí. Y además, por suerte, en el motivo clínico siempre, o gran mayoría de los casos, el paciente refiere un traumatismo y es muy claro que dice, el sábado me caí, noté un crack y ya va con miedo al traumatólogo porque el paciente ya nota o ya se huele de que ha habido una rotura de su propia plastia. Y ahora vamos a ir a los túneles. En un segundo. Vale. A mí personalmente, antes que, claro, porque cuando yo leía estas definiciones de dónde tiene que estar el túnel, en esta posición, este ángulo, me costaba mucho y siempre tenía que volver a Radiopedia o cualquier sitio para leérmelo y luego mirar la resonancia. Y lo que he descubierto haciendo esta presentación de que usando la lógica podemos llegar a averiguar dónde tenemos que encontrar el túnel. Y esto vamos a explicarlo con esta resonancia, que es una resonancia normal. Y claro, tenemos que pensar que el objetivo del traumatólogo es que su plastia, para que sea perfecta, tiene que ser lo más parecido a un ligamento cruzado nativo. Por lo tanto, lo perfecto es que su plastia quede en esta posición. Por lo tanto, su túnel tibial, que es el que vamos a mirar al principio, tendría que localizarse más o menos en esta localización que estoy dibujando aquí abajo. Entonces, como radiólogos, ¿qué nos pueden ayudar para saber qué es esta localización y saber un poco localizarla? Pues la línea de Blumstadt, que simplemente es una línea que cruza el techo femoral y tiene que ser y es paralela. Y sería justamente esta, sería la línea de Blumstadt. Por lo tanto, como radiólogos tenemos que ver que el borde anterior del túnel tibial esté en la línea de Blumstadt o un poquito más posterior, pero bueno, que nunca lo cruce anterior a esta línea. Y esta sería una posición ideal que tenemos que encontrar el túnel tibial. Y luego cuando vemos la definición que nos encontramos en los libros de cómo tiene que ser el túnel tibial, vemos que es este concepto. El borde anterior del túnel tibial debe estar localizado detrás de la línea tangente de la línea de Blumstadt sin exceder el punto medio de la tibia proximal. Y siempre es importante saber esto, que la rodilla debe estar en plena extensión para que esto sea cierto. Y entonces cuando nos encontramos que este túnel no está en su posición esperable, ya tenemos que nosotros como radiólogos ir a buscar las complicaciones típicas de cada localización. Por ejemplo, en el túnel tibial, si nos encontramos que este túnel está muy anteriorizado, como vemos aquí, ocurrirán dos cosas. Habrá un mayor riesgo de formación de artrofibrosis anterior o lesión de cíclopes, que veremos más tarde, ya que ocurre sobre todo en esta región más anterior de la región intercondilia tibial. Y también lo que nos fijamos, fijaos en esto, esta plastia al estirarla hacia adelante, está, ya ves que está casi sufriendo, está más estirada, está en íntimo contacto con el techo femoral, haciendo lo que vemos después, un impingement, y ya vemos que está sufriendo. Y con esta disposición de contacto directo con el techo del femoral, esto con el tiempo, pues este impingement puede llevar a una rotura de la propia plastia. Luego ya al final complicaciones ya veremos todos los tipos de impingement y los juntaremos todos. Y bueno, ¿y qué ocurre si el túnel tibial está muy posteriorizado? Ya vemos que a diferencia del anterior que está sufriendo, está muy estirado, este ya lo vemos más laxo. Vemos que ya no cumple tanto su función, porque si está laxo la plastia, pues obviamente la rodilla no va a tener esa función de plastia que está buscando el traumatólogo. Por lo tanto, va a sufrir estos pacientes más inestabilidad, ya que la plastia es ineficaz. Y también lo que veremos
es que hay un íntimo contacto con el cruzado posterior, sobre todo durante la flexión de la rodilla, y aquí va a hacer otro foco de impingement con el cruzado posterior. Ahora vamos a hablar del túnel femoral y básicamente la misma idea de antes. ¿Dónde tenía que estar un ligamento nativo? Es esta posición y, bueno, un poco de referencia. Si el túnel tibial lo tiene que cruzar en esta, digamos, como si lo colocara hacia el fémur, de modo horizontal, tendría que agarrarlo en esta zona, por lo tanto, esta porción que vemos aquí sería una zona perfecta para colocar su túnel. Y, bueno, como radiólogos, pues para tener un poco de localización, en plan, vale, esta localización donde está, también usaremos la línea de Blumstadt, pero usaremos una intersección de esta línea con la línea cortical femoral posterior. Y justo este punto de aquí, a ver, eclipse, aquí mismo es donde tendríamos que encontrar el túnel femoral, pero obviamente no aquí porque no hay hueco, sino aquí en el cóndilo lateral. Aquí. Es donde tendríamos que encontrar este túnel. Esta es la localización óptima para que una plástica se parezca lo máximo posible a un nativo. Y exactamente aquí, cuando vemos las definiciones, es lo que cuentan. La porción inferior, o sea, la entrada del túnel femoral, debe ser la intersección línea de Blumstadt con línea posterior del córtex femoral. Y igual que en otro caso, si hay un mal posicionamiento, va a haber complicaciones. ¿Cuáles? En el caso del túnel femoral, tenemos que ir a buscar inestabilidad, o sea, ineficacia de la propia plastia y riesgo de reruptura. Es un poco complejo porque estas dos complicaciones ocurren tanto si es anterior o superior el exceso del túnel y cambia de modo dinámico. Para explicarlo, para que sea lo más simple, me encanta este diagrama donde vemos tres plastias en las tres situaciones posibles. La verde, que es la central, que es la situación óptima, que es donde tendría que estar localizado, y dos malposicionamientos en región anterior, que sería esta roja, y una malposición superior, que sería esta azul. Y vemos cuando una rodilla está en plena extensión, la malposición anterior vemos que está laxa, es decir, esta plástica no está haciendo ninguna función, está laxa, serpentiginosa, no está haciendo su función. En cambio, la malposición superior la vemos muy tensa, hay demasiada presión aquí y hay más riesgo de rerotura de la plástica. En cambio, todo esto se invierte cuando la rodilla está en flexión. Vemos que ya el posicionamiento anterior ahora está tenso y está aquí con mucha presión, está sufriendo. En cambio, el superior lo vemos laxo y ineficaz. Por lo tanto, ojo mucho con estas complicaciones y siempre saber esto, localizar los túneles y saber qué complicación nos podemos encontrar. Ahora vamos a hablar de lo que serían las complicaciones intraquirúrgicas, que básicamente es muy anecdótico, pero bueno, ya que estamos hablando del caso y la cirugía, pues bueno, está bien conocerlas para saber lo que se encuentran nuestros cirujanos. Empezamos por el mismatch injerto-túnel, que simplemente esta complicación es que se dan cuenta que el injerto que han conseguido pues es más largo que el túnel. Entonces, pues bueno, tienen que apañárselas como puedan, ya haciendo un propio trenzado del injerto o cortándolo un poco para disminuir su longitud y sobre todo siempre asegurarse de que las mediciones son correctas. Y ya vemos que siempre durante la artroscopia usan este tipo de reglas para saber exactamente el tamaño perfecto que sea del injerto. Y otra complicación poco frecuente, pero a veces la podemos ya encontrar incluso en resonancia,
es la perforación o blowout de la pared posterior del cóndilo femoral lateral, que aquí vemos que durante el proceso de taladración, pues si la rodilla se encuentra en una flexión inferior a 70 grados, ocurre este blowout posterior. Si el defecto es muy mínimo, menos 5 milímetros, no pasa nada. El cirujano hace un segundo túnel, una posición un poco más anterior y aquí no has pasado nada. En cambio, si el defecto es mayor a 5 milímetros, pues aquí lo suelen arreglar con una fijación suspensoria o una fijación de tornillos de interferencia. Pero bueno, eso simplemente son dos cosas anecdóticas. Lo que realmente nos importa son las complicaciones postquirúrgicas, lo que nos llegaremos a ver en nuestra resonancia y lo que realmente podemos aportar y ayudar al clínico a ver la valoración de esta plastia. Empezaremos por el impingement del injerto, que ya lo hemos nombrado antes, que simplemente es el pinzamiento de la propia plastia, ya sea por estructuras óseas o estructuras o partes blandas en región intercondilia. Y obviamente con el tiempo, mediante un cizallamiento, el contacto, el roce, este impingement pues, puede llevar a la rotura del propio injerto. La causa más frecuente de estos impingements y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es la posición anómala del túnel tibial. Ya hemos dicho antes, si está muy interiorizado, veremos un pinzamiento del techo femoral, que esto, como vemos aquí, hay tres tipos de impingement, pues vamos a nombrarlos. Eh, Impingement del techo, o sea, con el techo femoral, ocurre cuando ocurre esto. Un túnel tibial muy anteriorizado o incluso a veces cuando hay un desplazamiento tibial anterior. También podemos observar en algunos casos un impingement de la pared que suele ocurrir cuando el túnel tibial está en una posición muy lateralizada. Y luego, por último, el pinzamiento del ligamento cruzado posterior que suele ocurrir cuando el túnel tibial está en posición muy medial o muy posteriorizada. Y entonces en estos informes tenemos que asegurarnos que cuando digamos la palabra impingement, tenemos que decir tres cosas. Primero de todo, qué tipo de impingement es, o sea, en qué región está, si está en el techo, si es lateral o si es con el ligamento cruzado. También muy importante decir la causa por la que está ocurriendo este impingement, sea ya una posición del túnel, una traslación tibial anterior o incluso la aparición de algún osteofito o alguna cicatriz postquirúrgica. Todas estas son causas de partes que pueden causar el impingement. Y también muy importante decir si hay lesión condral o meniscal concomitante, para tener una idea global de cómo está la rodilla. Y entonces en estos casos depende mucho de cada caso, es muy variable, depende de cada paciente. Si es un caso leve, pues muchas veces con terapia física y rehabilitación, estos impingements suelen ir a mejor, pero en casos severos y crónicos, a veces antes de que esta plastia llegue a romperse, pues acuden a una reintervención quirúrgica, a veces con desviamiento o notchplastia, para aliviar esta región y evitar que el impingement llegue a la futura rotura de la plastia. Otra complicación muy frecuente y que siempre tenemos que ir a buscar es la artrofibrosis anterior, que es una formación excesiva de tejido cicatricial muy típico en la región intercondilia anterior. Es tan frecuente y tan típica de los cambios postquirúrgicos del ligamento cruzado anterior que incluso se le ha dado un nombre propio que es la lesión de cíclope. Y como vemos, tiene una incidencia considerable, un 5% de todos los pacientes acaban formando una lesión de cíclope, así que es algo que tenemos que ir a buscar. Este 5% depende de cada estudio, yo he visto que ha llegado desde el 1 al 10%, pero bueno, una media de 5% de todas las construcciones acaban con una lesión de cíclope. Y lo que vemos es esto, es una lesión de partes blandas en la región central intercondilia, típicamente en la región seccional tibial del ligamento cruzado anterior, y puede mostrar una señal
heterogénea, baja, intermedia, un aspecto muy fibrótico, aunque en algunos casos puede presentar captación de contraste. Igualmente, yo no recomiendo colocar contraste en estos casos porque tampoco aporta mucho. Sobre todo es esta imagen típica que vemos de fibrótico que ya nos va a dar el diagnóstico. ¿Y por qué se llama lesión de cíclope? Bueno, aquí a la izquierda vemos una estatua de un busto de un cíclope y ya vemos por qué recuerda esto. O sea, vemos cómo esta región fibrótica central recuerda como el ojo único que tiene el cíclope en su cara, y aquí en un córtex coronal vemos claramente de dónde proviene el nombre. Y hay factores que aumentan la prevalencia de aparición de la artrofibrosis en los pacientes, que son estos tres casos. Primero de todo, una cirugía de ligamento cruzado anterior realizada en las primeras 4 semanas tras el traumatismo, es decir, se ha dejado poco tiempo entre el traumatismo y la cirugía. Otro factor es la irritación preoperatoria durante el momento de la cirugía, es decir, si hay mucho edema, si hay mucho derrame, hay mucha inflamación en el momento de la cirugía, pues esto, obviamente, con todos estos cambios van a favorecer la aparición de una artrofibrosis. Y tercer, por último caso, que en el momento de preoperatorio hay una flexión de rodilla inferior al 90%, que esto ya indirectamente son pequeñas pistas de que hay mucha irritación preoperatoria. Así que, ¿qué se recomienda normalmente en estos casos? Un enfriamiento. Dejar enfriar esta rodilla, dejar que desde el traumatismo, pues dejar pasar tiempo para que esta irritación, todo esto se vaya resolviendo y que haya menos riesgos de artrofibrosis anterior. Por suerte, en la sanidad pública, entre que tienes el traumatismo, vas al traumatólogo, se han pasado unas semanas, van a hacerte la resonancia, ha pasado otro mes, te buscan ficha para entrar a quirófano, pasa otro mes, ya con todo esto, la rodilla está más que fría y por lo tanto no tenemos que preocuparnos por estas cosas. Pero en la sanidad privada tenemos que tener cuidado porque muchas veces eh, se tiende a ir todo bastante rápido. Ya la resonancia la tienes el mismo día que tú la pides, tiene más exposición de quirófano, por tanto, en la sanidad privada hay que tener cuidado y ver si se deja enfriar la rodilla, porque puede favorecer la aparición de la lesión del cíclope. De hecho, este caso que tenemos aquí, que es bastante evidente y bastante bonito, es de un recomendado de nuestro hospital que, por hacer las cosas rápidas, pues quizás haya favorecido la aparición de esta lesión de cíclope. Por lo tanto, siempre dejar enfriar. Y en el caso que sabemos que no se haya dejado enfriar, ir siempre a buscar esta complicación. Otra complicación que tenemos que buscar son los quistes del túnel tibial, típicamente del túnel tibial. Siempre tener en consideración que estos quistes durante el primer año son fisiológicos y pequeñitos y suelen absorberse antes de los 18 meses. Pero luego sí que aparecen una segunda tandada de quistes durante el año o los primeros 5 años de la cirugía que suelen persistir en el tiempo. Estos quistes no siempre son sintomáticos, muchas veces suelen ser asintomáticos, pero en algunos casos pueden crear patología o incluso agrandamiento del túnel. Por lo tanto, siempre es importante ver los quistes que hay, saber escribirlos, pero saber distinguir entre los que tienen aspecto asintomático, por ejemplo, quistes simples, con quistes patológicos. Pistas que nos pueden dar, pues, un pequeño edema óseo alrededor del quiste, nos pueden dar pistas. Si vemos un agrandamiento del túnel, ya eso nos hace sospechar de que pueden ser patológicos. A modo agrandamiento del túnel, nuevamente yo miro si es más de 1 centímetro o menos de 1 centímetro para saber diferenciarlo. Pero bueno, si tenemos estudios previos, siempre compararlo con previos y ver los cambios en estos quistes y en la región adyacente de los quistes para darlos realmente de patológicos. Y modo anecdótico, existen dos tipos de quistes, los
comunicantes que muestran una comunicación directa con el espacio articular que supuestamente son creados por un anclaje incompleto del injerto o por microtraumas. Y luego están los no comunicantes, que no presentan comunicación con espacio articular, que supuestamente son creados por una reacción en contra del material de fijación. Y ya últimas complicaciones que vamos a nombrar, que nos podemos encontrar. Una de ellas, la complicación de dispositivos de fijación. Ya haces por placa, ya llegamos a ver que estos dispositivos de fijación del propio injerto o vamos a una migración o hay una fractura de los mismos, lo que obviamente va a disminuir la viabilidad del injerto. Los dispositivos metálicos pueden llegar a dar lugar en un bajo porcentaje de pacientes una leve reacción de cuerpo extraño, simplemente anecdótico, y también lo que podemos ver en la resonancia, que se han descrito algunos casos de que, sobre todo el dispositivo femoral, por roce con la banda iliotibial, puede llegar a formar un síndrome de la banda iliotibial. Luego tenemos las complicaciones del lugar donante, que son complicaciones que ocurren durante o después de la adquisición del injerto, pues algunas complicaciones en el lugar regional. Por ejemplo, en los casos de que se haya hecho un injerto isquiotibial, obviamente si cogemos una parte de estos tendones, puede ser que en el futuro haya un acortamiento tendinoso o incluso debilidad y rotura del remanente tendinoso del isquiotibial o del grácil. También puede aparecer un pseudoneurisma de la arteria genicular inferior por la manipulación de esta región o irritación local del nervio saceno. Luego, en los casos que el injerto sea patelar o cuadricipital, puede ser que veamos llegar a ver una fractura patelar que se haya hecho durante la adquisición de estos injertos. Y ya por último, ya frecuencia hay complicación muy infrecuente, es la artritis séptica, que ocurre en el 0,5 o inferior porcentaje de los casos. Aquí la resonancia va a aportar poco porque de hecho los clínicos no nos la van a pedir, ya que la clínica es muy típica. Es una clínica que durante la primera semana tras la cirugía, durante el ingreso o justamente en recién alta, el paciente viene con un leve dolor articular, más menos derrame y una relación analítica, aumento de PCR o aumento del ratio de sedimentos de eritrocitos. Entonces, en estos casos, ya directamente el traumatólogo va a sospechar una artritis séptica y va a sacar una muestra del líquido para analizar y ver si realmente está infectada o no. Realmente muy pocos van a pedir una resonancia para comprobarlo, no es que no tiene sentido. Pero igualmente, en ese caso, si se hiciera una resonancia, pues veríamos los hallazgos típicos de resonancia de una artritis séptica. Veríamos una sinovitis acompañada de edema prearticular o edema óseo y en casos más avanzados, pues abscesos de partes blandas, erosiones óseas o tractos sinusales. Y ahora sí que modo anecdotísimo, a veces ocurre una infección vírica en los injertos halogénicos, es decir, de cadáver. Es una posibilidad mínima, mínima, mínima. Vemos que el riesgo de contraer VIH o hepatitis B y C de un cadáver y mediante una plástica del alimento cruzado anterior es, bueno, es que este número es que ya casi no sé ni pronunciarlo. Es 0,6%, pero con 6 ceros decimales, o con 6 decimales, o sea, es prácticamente anecdótico. Pero bueno, es algo que ha ocurrido y que hay que saber que ha llegado a pasar. Y bueno, ya sí que para acabar, vamos bien de tiempo. Simplemente, ahora que todo el mundo aquí que ha visto la presentación ya se considera experto, hemos comentado todas las complicaciones que buscar y ya tenemos, estamos emocionados ya para tener una resonancia y ya poder informarla. Me gustaría cortar un poco los pies, cortar un poco las alas y ver dónde están las limitaciones que tenemos en la resonancia. Y para esto os enseño dos papers que he encontrado, que yo creo que son bastante interesantes. El primero del 2014, donde hicieron un estudio de 50 casos, 50 revisiones quirúrgicas,
en los que se mostró que una cuarta parte de los casos donde el radiólogo dijo que la plasia estaba normal, se llegó a ver que estaba dañada en la revisión quirúrgica. Por tanto, siempre tenemos que tener en consideración que la resonancia es una herramienta complementaria a la clínica y siempre tenemos que valorar qué es la clínica, la resonancia y tener todos estos hallazgos para juntarlos. Igualmente también esto nos sirve si algún día algún traumatólogo nos viene y dice, oye, Ramón, que he entrado a ver esta rodilla, estaba rota y en tu informe no decías nada de esto y espabila un poco. Pues puedes enseñar este paper y decir, ya me sabe mal, pero es que justamente una cuarta parte de estos casos vemos una resonancia normal y a veces vemos que hay una rotura parcial o una alteración de la propia plastia. Y el segundo paper que quiero enseñar es este, que justamente ha salido este año, que bueno, es una revisión sistemática de que si hay algún predictor de resonancia para ayudarnos a saber el time to return to sport. Es decir, desde que se opera, pues cuánto tiempo podemos llegar a esperar hasta que el paciente pueda volver a hacer deporte, que en el fondo es lo que al paciente realmente le importa, que toda la cirugía vaya bien y volver a hacer una vida normal. Y bueno, tristemente no se ha encontrado ningún parámetro radiológico significativo para relacionar alguna imagen con el time to sport, pero bueno, igualmente ya da esperanzas de que la resonancia pues está disminuyendo este gap y que bueno, pues quizás en un futuro pues podemos encontrar algo y que igualmente una resonancia nos es muy útil para valorar complicaciones y el estado del paciente. Así que nada, para hacer una síntesis de lo que hemos visto durante esta mañana, simplemente yo recomiendo conocer al máximo la información quirúrgica para saber hacer un mejor informe, sobre todo averiguar qué tipo de plastia se ha hecho en el paciente y ya puede ser saber la fecha de cirugía. Siempre voy a buscar las alteraciones de señales, pero ojo con ligamentaciones en cirugía reciente que son alteraciones fisiológicas. Muy importante la valoración de los túneles, recordar dónde tendría que estar cada uno y recordar qué complicaciones hay que ir a buscar si hay una malposición del túnel femoral o del tibial. Siempre ir a buscar la artrofibrosis en estos casos, sobre todo cuando conocemos que es una cirugía reciente. Y bueno, como ya hemos visto en todos estos casos, toda esta hora, la resonancia tiene mucha importancia para la evaluación de estos pacientes, pero en algunos casos sí que presenta ciertas limitaciones que tenemos que ser conscientes para saber dónde están nuestros límites. Un poco la bibliografía que he usado y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ramón. Bueno, magnífica presentación. Has tocado todas las eh, inputs que son súper importantes que conozcamos. Ahora empezaremos el turno de preguntas. Doctora Martín, que ya la veo conectada. Muchas gracias, Ramón, por esta presentación excelente, clara. Bueno, siempre se aprende algo. Quería hacer un comentario y luego te haré la pregunta. El comentario es que me ha gustado mucho que digas que efectivamente no somos 100% fiables, ni en las plastias, ni tampoco en las roturas del ligamento cruzado anterior, que ya sabemos que a veces hay sinovializaciones que nos conducen a horror y eso yo muchas veces se lo insisto a los traumatólogos, que nosotros no somos el 100% de las veces fiable, aunque has dicho que en un cuarto por ciento de las veces en este artículo nos equivocamos. Yo creo que es un artículo, me ha parecido que era del año 2017. Sí, Mm, Creo pensar que realmente ahora nos equivocamos algo menos con las resonancias que tenemos ahora de mejor calidad. Pero bueno, no tengo yo el dato también lo espero, pero bueno, a menos que hay unos casos que sí que que... existe. Estoy de acuerdo y está muy bien puntualizarlo. Bueno, te quería preguntar, has hablado mucho de los túneles. ¿Tú haces un informe a ojo
o presentas una medida en dónde tiene que estar el túnel, das algún dato métrico he visto que has hecho como muchas medidas. Y si lo haces, he visto que Salva hace una pregunta muy interesante y me uno a ella, si crees que la inteligencia artificial nos ayudará para esa parte tediosa. Mm. Sí, bueno, yo personalmente en mis informes lo hago muy descriptivo. Sí que, sin contarse en literatura, se habla mucho de angulaciones, de a partir del 72 ángulo en esta posición, pues ya es patológico. Yo no voy tanto a dedillo porque, claro, siempre pienso que cuando te ponen como un límite, ¿qué dices? Que a partir del 73% de angulación ya es patológico y el 72% no. Me gusta ya mucho como ver en su enteridad el paciente. Entonces sí que estas líneas que yo de Bloomstat y tal sí que las uso y siempre pues intento ver si está monitorizado, posterior, en qué lugar está. Pero sí que es verdad que estos dos ángulos exactos no los suelo poner porque no me convencen, no me gustan. Y yo sí que creo que la inteligencia artificial pues nos podría siempre ayudar, ya que pues quizás con un solo clic pues quizás te ya ponen todas las angulaciones, ya te pondrán quizás la imagen de la plastia totalmente estirada para poder valorarla mejor. O sea, yo creo que sí que la inteligencia artificial o aplicaciones dirigidas, no hace falta que sea inteligencia artificial, pues nos puede ayudar para valoración de todo esto. Y quizás en el futuro ya estos datos ya son más exactos y ya sí que podemos en el futuro decir, vale, pues a partir del 73% lo damos de patológico. Pero a día de hoy no, ser tan exacto no me convence. Ujú. Bueno, gracias, sí, yo también lo hago así bastante descriptivo. Sí. Yo respecto a Muy lo que bien. decíais de que a veces fallamos en los informes, que decimos que no está roto y luego sí está roto, yo creo que muchas veces más que estar roto, hay muchos pacientes que notan inestabilidad o en la exploración los traumas ven que tienen cierto cajón anterior o Latchman y realmente es por una laxitud de la plastia más que por rotura. Y nosotros, claro, la plastia no la vemos rota. Yo creo que lo único que podríamos ver es algún signo indirecto, no tan marcado como cuando se llega a romper, pero algún tipo de traslación anterior de la tibia, quizás podríamos nosotros intuir como un signo indirecto así sutil, pero claro, eso es más igual exploración suya que nosotros ver, porque la laxitud nosotros, bueno, pues eso, podríamos ver signos indirectos, pero Sí, bueno. exactamente. Y bueno, a veces si vemos unos túneles muy mal colocados, ya podemos incluso decirles, esta plastia es ineficiente. Si vemos, aunque no esté rota, si vemos que el túnel está muy verticalizado, muy posterior, ya podemos darles, a menos, no directamente, pero decir, oye, que puede ser que la plastia esté mal colocada y por eso no esté haciendo esa función del ligamento cruzado anterior y por eso hay esta inestabilidad y esta laxitud en el paciente. Muy bien. Javier, ¿tienes alguna pregunta, comentar algo? Yo sí, de hecho, ahora está muy de moda con el tema de la rotura del ligamento cruzado anterior, el paciente que tiene inestabilidad posterolateral, todo lo que son las tenodesis extraarticulares, ¿no? Que yo creo que también tienen su indicación y también es un reto también diagnóstico. Y no sé si qué experiencia tenéis en la valoración de todas estas técnicas tipo Lemier modificado, técnica de la parada, etcétera. Y luego, como comentario también un poco también ha añadido decir que ha hablado del trenzado, pero realmente eso es una técnica específica, ¿no? El trenzado ibérico, que se inventó además un español, es trenzar como has enseñado en la plastia. Normalmente lo que hacen con la plastia de isquio, más que un trenzado, es doblan y hacen como más gorda la plastia, no más que un trenzado. El trenzado realmente tiene una morfología diferente que hay que saber lo que lo han hecho para no confundirlo con roturas parciales intraplásticas, ¿no? Pero no todo el mundo, esa técnica de hecho la emplea poca gente. Y otra cosa también interesante es una complicación también a veces que se nos escapan las resonancias magnéticas, es que el tornillo que usan en el túnel tibial es un tornillo interferencial biodegradable que a veces da problemas y da como reacciones a cuerpo extraño granulomatosas, que de hecho creo que ahí la ecografía tiene un valor bastante importante y que a veces la resonancia magnética pasa desapercibido y da un problema como de molestias, dolor, bulto en la región adyacente al túnel tibial. Y ya por último también
con respecto a lo de las colocaciones de los túneles y tal, hay que tener mucho cuidado porque a veces buscan unos túneles diferentes. Los niños, por ejemplo, se hacen reconstrucciones de la plástica a veces que son transepicisarias, entonces el túnel está totalmente horizontalizado y eso no quiere decir que esté mal colocado el túnel. Entonces, creo que muchas veces el tema de los túneles hay que tener cuidado y siempre en este tipo de estudios postquirúrgicos ser un poco también amigo de los traumatólogos, porque al final esto es un documento médico legal, un informe radiológico, y hay que tener cuidado con lo que ponemos muchas veces en los informes radiológicos. Bueno, no sé, los comentarios, la pregunta sobre la cirugía de las plásticas extraarticulares, ¿cuál es vuestra experiencia? Si realmente os supone un reto, valorar la integridad de estas plásticas, etcétera. A mí la verdad es que sí, porque vamos, de lo que yo veo, igual es el 1% de los pacientes operados. Entonces, sobre todo, además porque ya hay varios tipos de técnicas, ¿no? Lemierre modificada, yo me lo tengo que mirar cada vez que me toca algo de esto, la verdad. Y es pocas veces. Sí. Lo que sí me gustaría... Ah, bueno, perdón. Ah, sí, Sí, no, sí, pues habla. simplemente Sí, sí. No, porque yo quería preguntar otra cosa a Willy que no tiene nada que ver. Bueno, no, Simplemente, simplemente decir pregunta. que... Ay. lo que queráis. No, sigue, perdón. Venga, Nada, yo lo que quería preguntarle a Willy era lo que había dicho de la reacción granulomatosa en el túnel tibial, que la eco le servía, que es lo que él veía, una especie de lesión de partes blandas adyacente, porque esto nunca lo he visto. Efectivamente, es como cualquier otra reacción granulomatosa. De hecho, este tornillo incluso puede romperse, salirse un poco del túnel y produce como cualquier otra reacción granulomatosa cuerpo extraño. Sí, como cualquier cuerpo extraño que produce una reacción inflamatoria alrededor de ese tornillo, que se puede salir del túnel, se puede romper y, bueno, a veces simplemente tienen que hacer una cirugía, valorar realmente la integridad de la plancha o más bien la estabilidad de la rodilla y a veces quitar esa reacción a cuerpo extraño, sí, esa lesión. pero esto en resonancia, cuando lo haces en un estudio de resonancia, no se vería. Bueno, Se es puede un ver, se punto puede que ver, muchas pero a veces veces, se puede, se por puede ver, eso pero a veces, en mi experiencia, a veces que o no le mostramos atención no lo miramos, o no lo miramos con miramos, no cariño. nos lo refieren en el informe, o a veces incluso el técnico no nos lo corta en el estudio de resonancia También, magnética, también puede pasar. ya. Y Bueno, pero es simplemente dejarlo importante, sí. ahí, tenerlo en cuenta, y muchas veces, claro, es que venga clínicamente también por eso. O sea, que a veces pues, o no lo requieren, pero sí creo que, al igual que tampoco No, pero hemos es... de otra cosa interesante también, que también se habla poco, pero en el tema, en el ámbito también muchas a veces del deporte, la toma de plásticas autólogas de isquio también a veces producen, sabéis que en el recorrido donde estaba el tendón se produce una cicatrización y un tejido fibroso que recubre o ese hueco que ha dejado el tendón. Pues a veces también incluso vemos también roturas de esas zonas de lesiones de los isquios a nivel distal, ¿no? Que también creo que sería también interesante conocer también. Sí, no, hay que mirar todos los rincones. Yo tengo una pregunta, bueno, y ahí también en el chat indican que Vicente Álvarez nos pregunta que cómo o cuánto de aspecto similar al nativo es la plástica respecto al LCA nativo al finalizar el proceso de remodelación y que de todas las secuencias y planos, ¿cuál crees que es la mejor para valorarlo? ¿Cuál secuencia? Todas. O sea, yo no recomendaría limitarse a una única secuencia para la valoración porque siempre en algún plano a veces de repente ves una cosa que no se ve, no se suele ver. Yo recomiendo ver todos los planos y siempre todas las secuencias para valorar la plastia. Y similar, pues es bastante similar. Quizás no al 100%, pero sí que a un 95% de similar a un ligamento cruzado nativo sería en un aspecto esperable. Muy bien. Y luego Eric nos pregunta, ¿el uso de ortografía directa? ¿Has leído algo o tienes alguna experiencia para valorar la integridad de la plastia? ArtoRM. Más que ArtroRM, bueno, sí, ArtroRM, artrografía directa, sí, perdón. Sí, Sí. no tengo experiencia. Igualmente, yo creo que a veces como ya vienen con un poquito de derrame ya de base, eso también nos puede ayudar un poco
no es obviamente contraste, pero sí que ayuda un poco a separar las estructuras adyacentes y verlo mejor. O sea, que siempre un poquito de derrame siempre va muy bien en la resonancia. Perfecto. ¿Secuencias Dixon? ¿Crees que podrían ser útiles? Si no sustituye, bueno, añadida una Dixon podría ser útil, pero nosotros no lo usamos. Usamos el protocolo ya digamos más separado, pero bueno, siempre que se incluya en varios planos secuencias T1, T2 y STIR de supresión, pues puede ser una opción válida. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más, nuestros invitados, expertos, no sé, algo que se haya quedado en el tintero que queráis añadir. Hay varias preguntas más, pero es que ya vamos justos de tiempo. Entonces, cualquier cosa, pues le escribís directamente a Ramón y seguro que os explica, porque sabe muchísimo. Pues si no hay más preguntas, nada, muchísimas gracias a todos por la participación. El doctor Salva Pedraza seguro que nos da la última brocha no sé, de resumen de la sesión. Doctor Pedraza. Sí, bueno, Anabel, muchísimas gracias por tu excelente participación como moderadora y también muchas gracias Silvia Martín, Silvia Cayón y Javi, Willy Fernández. Me ha gustado mucho todos vuestros comentarios y bueno, Ramón, qué bien lo has explicado. La verdad es que da gusto y es una sesión para volver a ver. Yo creo que lo que has revelado es un poco la dificultad que tiene la valoración de la rodilla operada, del ligamento cruzado anterior, cómo hay que conocer muy bien la técnica quirúrgica y cómo hay que estar siempre atento, mirando todos los planos, ¿no? Y estar cuidándolo mucho. Entonces, seguro, Anabel, que hacemos más sesiones con Ramón de toda la valoración posquirúrgica, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si quieres decir alguna palabra más, Ramón, para acabar, de cara a la audiencia. No, simplemente gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir esta mañana con todos los expertos y todos vosotros. Perfecto, Ramón. Pues nada, seguro que habrá otras ocasiones. Simplemente recordaros a todos que mañana tenemos al doctor Xavier Merino del Hospital Valdebrón que nos va a hablar de lesiones quísticas pancreáticas, el punto de vista del radiólogo. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Ramón, gracias, Anabel, gracias, Silvia, Martín, Silvia Cayón y Willy y Dani. Un saludo, que tengáis un gran Un día. saludo. Venga. Chao, Gracias. gracias. Igualmente. Chao. Chao. Chao.